nosotros preparamos esta conferencia o este diálogo mejor con el ánimo de presentar como los análisis de investigación. Nosotros pues somos un grupo de investigación que estamos haciendo algunos avances investigativos, sobre todo en temas educativos, y por eso el nombre de nuestro diálogo, que se llama La Educación al Derecho, porque es el mismo nombre que lleva nuestro grupo de investigación que hace parte del Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico de la ciudad, el IDEP, y nosotros pues hacemos parte del IDEP y algunos como investigadores o algunos como funcionarios públicos, pues todos pues los que estamos participando aquí, egresados de la Universidad Nacional. Entonces para nosotros realmente es un agrado estar en esta charla. Nos proponemos, o lo que quisimos hacer con ello, es socializar nuestros avances investigativos en algunas de las investigaciones que estamos desarrollando. Por un lado, pues yo voy a presentar algunos avances en materia de investigación, sobre todo en temas de la financiación de la educación superior, que es como una gran, digamos, o un avance investigativo o gran parte de lo que hemos investigado y a lo que nos hemos dedicado en los últimos años, que es al tema de la financiación de la educación superior. Después Carolina va a hacer una intervención con lo que ella está investigando y son temas de la educación contratada, haciendo un análisis normativo de la educación contratada o lo que hemos llamado las concesiones educativas en el país y en Bogotá. Ella va a presentar un análisis normativo de eso como un primer avance de lo que ella está desarrollando. Después Juan Manuel va a presentar su avance investigativo en materia del derecho a la educación, muy en sintonía en esta época con el derecho al acceso a Internet. Y finalmente, Melissa va a hacer una presentación de los aspectos normativos y un análisis como normativo de la educación inicial en el país. Nuestro grupo de investigación tiene 3 líneas investigativas fuertes y diferenciadas. Una primera línea que es aspectos estrictamente normativos, y ahí nosotros analizamos todos los temas jurisprudenciales y los temas de las normas que está expidiendo el gobierno nacional en materia de educación en todos los niveles, en la educación media, en la educación inicial y en la educación superior. Esa es como una gran línea. Digamos que esa línea la lideramos Juan Manuel y yo. Una segunda línea en la que nos preocupamos más por temas de política pública y política pública en estricto sentido educativa. Entonces ahí hacemos análisis de las políticas públicas que se expiden en materia educativa y hacemos evaluaciones de esa política pública. Y esa línea pues está liderada más por Carolina y por Melissa, pues que son doctoras en estos temas. Y tenemos una línea de aspectos financieros y de aspectos cuantitativos en materia educativa, sobre todo en los 4 núcleos del derecho a la educación. Y esa línea se ocupan otros investigadores pues que no hacen parte de este diálogo, pero todas esas líneas tienen una intención o una visionalidad, una intención general, y es, ahora no se me queda quieto la cámara, una intención, y es que nosotros con esas líneas queremos hacer básicamente 3 cosas. Queremos hacer incidencia en los tomadores de decisión de política pública, es decir, en el Congreso de la República y en el Consejo de la Ciudad. Queremos incidir y pues ahí hemos adelantado algunos convenios, acercamientos, por ejemplo, con el Centro de Altos Estudios Legislativos y con el Consejo de la Ciudad, tanto con la bancada de la educación en el Congreso como la bancada por la educación en el Consejo, tratando de dar soporte legislativo en estas instancias. Y pues ahí, por ejemplo,
hemos presentado algunos avances investigativos que fueron recibidos en una reciente convocatoria del Centro de Altos Estudios que incluso maneja la universidad. Por otra parte, digamos, uno de los segundos destinatarios de nuestras investigaciones son los decisores de política pública en la rama ejecutiva. Entonces, pretendemos hacer incidencia sobre todo en los decisores de política pública de la Secretaría de Educación para apoyar técnicamente las decisiones que se están tomando. Y ahí hemos tenido como una primera satisfacción, que es dar soporte a toda la creación de la Agencia de Educación Superior. Digamos, en el último informe que se presentó incluso al Consejo de la Ciudad, pues vimos con satisfacción que el proyecto de decreto que se está tramitando, que debe salir antes de diciembre con creación de esa agencia, pues sigue muy en sintonía y está muy en sintonía con lo que propuso este grupo de investigación para la creación de esa agencia. Y un tercer grupo de incidencia, o un tercer objetivo de incidencia, son las altas cortes, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, en dos líneas. En una primera línea, y es que de alguna manera las investigaciones que estamos desarrollando en este momento pretenden soportar demandas o acciones específicas que busquen la mejor garantía del derecho a la educación. Entonces, por ejemplo, de lo que yo les voy a hablar, que es la financiación de la educación superior, eso lo que busca es ser el fundamento teórico y conceptual de una posterior incidencia específica en altas cortes, en la Corte Constitucional, de una posible acción de inconstitucionalidad. Y, por ejemplo, en el análisis que les va a presentar Melissa, esa también está visorado que sea un análisis normativo que sustente una posible demanda también ante la Corte Constitucional en materia de educación inicial y mejor garantía en el país de la educación inicial por una omisión que creemos que hay allí. Entonces, esa es una vía de esa incidencia, y otra vía de esa incidencia es cuando nos preguntan las altas cortes sobre temas o participamos y presentamos amicus en intervenciones en temas álgidos que se estén discutiendo en las altas cortes. La última intervención que hicimos fue en el Consejo de Estado, en la que nos preguntaron qué pensábamos del sistema de alternancia y del sistema de volver a clases, por ejemplo, en septiembre, y ahí pues con nuestro director Alexander Rubio participamos en eso. Participamos en esas cortes. Entonces, básicamente esas son nuestras 3 líneas de investigación y lo que nosotros buscamos en materia de incidencia con los miembros de este grupo. Entonces, bueno, frente a la investigación que yo estoy desarrollando, pues no solo, sino sobre todo con otro abogado que es Carlos Martínez, que también hace parte del grupo de investigación que yo me imagino que está aquí en la sala, es sobre el tema de la inequidad del modelo de financiación de la oferta de la educación pública superior en el sistema de acreditación en Colombia. Digamos que en el modelo general de Colombia de la educación superior, pues existen, y en el sistema internacional existen varios modelos de financiar la educación superior, lo cual tiene una relevancia muy fuerte en este momento y sobre todo en la discusión del nuevo plan de desarrollo, en la medida que pues el nuevo plan de desarrollo de la ciudad se propuso de alguna manera modificar la financiación de la educación superior en uno de sus sistemas más conocidos, que es el de la financiación de la demanda, y que es el de la Agencia de Educación Superior. Entonces, si quiere, sigamos a la siguiente, Juan Manuel. En el sistema, digamos, o lo que yo pretendo presentar en este momento es un análisis de los modelos que existen en materia de financiación de la educación superior. En ese análisis, un marco normativo de cómo funciona un poco en Colombia, para en un tercer y en un apartado concluyente
tratar de demostrar que en Colombia el sistema de distribución de los recursos de la oferta, es decir, de cómo se le distribuye los recursos a las universidades públicas, a las 32 universidades públicas, es un sistema inequitativo y desde nuestro punto de vista es un sistema que no respeta la Constitución y que debería cambiar, y por eso pues estamos haciendo esta investigación y estaríamos proyectando esa incidencia ante la Corte Constitucional, que valga decirlo, ya lo intentamos, yo creo que hace unos 2 años. El proceso iba muy bien, digamos, todo el mundo, casi todo el mundo nos dio la razón en esa intervención ante la Corte Constitucional, esa demanda en la Corte Constitucional. Cuando digo todo el mundo es que la mayoría de universidades regionales estuvieron de acuerdo con nuestra demanda. El Ministerio Público, la Procuraduría dijo, oiga, sí, el sistema de Colombia es inequitativo, y al final, aunque la Corte había admitido la demanda, se había hecho todo el trámite, al final, como nos tiene acostumbrados, sobre todo esta última Corte, la Corte decidió inhibirse. Entonces, pues ya ahorita voy a explicar ese antecedente y por qué creemos que hay que insistir, digamos, y no desfallecer en ese intento de construir un sistema de financiación de la educación superior más justo. Sigamos, Juan Manuel. En esto, los sistemas en el mundo, lo que nosotros encontramos y se encuentra es que hay como 3 tipos de sistemas de financiación de la educación superior. Un sistema por pago por resultados, digamos, si los resultados son exitosos o no. Un pago por estudiantes admitidos y una adjudicación por negociación. Que este tipo de modelos o estos 3 modelos realmente en Colombia se convierten en lo que nosotros encontramos, si quieres siga Juan Manuel, por un lado en la financiación de la oferta, por otro lado en la financiación de la demanda y por otro lado en la financiación de la negociación o pago por éxito. Entonces ahí me voy a detener un poco y es, pues por un lado nosotros financiamos o el país decidió financiar la demanda educativa a través de una especie de promoción de la libertad de los estudiantes en la escogencia de las universidades a través de créditos educativos. Entonces es todo el sistema que conocemos a través del ICETEX, y es que el gobierno nacional le presta una plata a los estudiantes eligen a dónde se dirigen a pagar el costo de la matrícula. Durante el momento que estudian, pues no se les cobra o preferiblemente no se les cobra ese crédito, eso se convierte en un crédito y luego que se gradúan, eso se convierte en un crédito a pagar a un largo y mediano plazo. Eso funciona en 2 modalidades en el país. Una primera modalidad que es autónomamente los estudiantes van y dirigen los recursos y sacan directamente sus créditos, pero también la Ley 30 estableció una restricción y es que le dijo a las entidades territoriales como Bogotá o digamos todos los entes territoriales certificados o no, que toda la plata que tuvieran para financiar universidades públicas tenían que hacerlo a través del ICETEX. Es decir, que si no lo hacen directamente con las universidades, sino que se tienen que crear unos fondos y esos fondos se le debe entregar la plata al ICETEX para que el ICETEX sea el que administre esa plata y le preste y haga convocatorias y le preste a los jóvenes vía crédito. Ese sistema resulta ser muy ineficiente en Colombia, digamos, por todo lo que conocemos en los medios de comunicación, de que resulta ser un sistema anatocista por los intereses tan altos que tiene. Y por otro lado, porque cuando un ente territorial como Bogotá quiere financiar la demanda educativa,
por ejemplo, en el caso de Bogotá, mete muchos recursos en esos fondos, que tiene alrededor de 10 fondos, y esos fondos hay que pagarle a cada estudiante que mete Bogotá ahí a financiarlo, hay que pagarle por adelantado al ICETEX. Es como si a uno le dijeran, oye, usted tiene que pagarle toda la carrera a su hijo por adelantado. Entonces, claro, cuando uno tiene que pagar todo por adelantado como entidad territorial, se convierte en un sistema súper ineficiente, pues porque el ICETEX, además de que trabaja toda la plata que uno le da por adelantado, cobra intereses anatocistas, y lo que produce es que realmente la cobertura de eso es muy limitada, digamos, durante el cuatrenio, en los últimos, por lo menos en los últimos 2 gobiernos, solo se logra una cobertura de alrededor de 2.500 estudiantes en la totalidad de los fondos. Y esa fue una de las razones por las cuales se propuso la creación de la Agencia de Educación Superior en Bogotá. El otro modelo, que es el modelo que nos interesa discutir más aquí, es el modelo de la financiación de la oferta. Ustedes saben que Bogotá tiene, el país tiene 32 universidades públicas, y esas 32 universidades públicas presentan unos niveles de calidad muy diferentes. Entonces, los que tenemos la suerte de haber estudiado y pasado por la Nacional, a pesar de todos los problemas que tiene en términos de infraestructura, de presupuesto, tal, pues somos muy afortunados porque realmente logramos tener una educación de alta calidad en el país. Pero a 60 kilómetros de Bogotá, los estudiantes que, por ejemplo, ingresan a la Universidad de Fusa o ingresan a otras universidades, digamos, en la Amazonía o en la Guajira, pues no cuentan con esa suerte de tener una alta calidad en la educación. Y la pregunta es, ¿eso por qué pasa? Entonces, ese es el otro sistema, el de la financiación de la oferta, y es ahí donde nosotros vemos que hay un gran problema, y ya lo explico por qué. Y pues el otro modelo es el modelo de la negociación o el de estimular premios, que es, por ejemplo, el modelo de Serpilo Paga, o el que está implementando incluso en estos momentos la Secretaría de Educación en esta pandemia. Eso, en esos 3 modelos, lo que sí está comprobado que produce mejores resultados en términos de cobertura y en términos de realmente garantizar de manera universal y gratuita la educación superior, por supuesto, y más de manera más eficiente, por supuesto, es la financiación de la oferta, es decir, que se suba la base presupuestal de las universidades y que hayan universidades públicas. En eso, pues el país no ha avanzado mucho y realmente hay una gran pelea desde los años 90 para que se suba las bases presupuestales de las universidades y de las universidades públicas. Lo que ven ustedes en esta gráfica es la inequidad de esos recursos, mientras las universidades, y es muy contradictorio porque las universidades centrales y digamos que quedan en las grandes ciudades como la Universidad de Antioquia o la Universidad Nacional, sobre todo de la sede de Bogotá, tiene unos recursos, digamos, muy adecuados frente al comparativo del país. Pues uno ve las universidades que están más a la derecha de la gráfica con unos recursos muy ínfimos. ¿Y eso por qué sucede y eso a qué se debe? Cuando uno revisa la asignación de recursos, por ejemplo, en la educación básica o inicial, pues básicamente el ministerio lo que hace es hacer una división, donde dice cuántos niños tiene, por cada niño le hago una transferencia de 1.000.000 de pesos o algo así al año, básicamente el criterio de distribución de los recursos es un criterio objetivo. Número de niños, por cada niño le asigno tanto. Entonces, un niño en Bogotá o un niño en el Amazonas o un niño en La Guajira vale lo mismo y la transferencia es igual. Lo que hace la diferencia es que cada ente territorial, por cada peso que le da la nación, pone pesos adicionales. Entonces, el caso de Bogotá es que Bogotá no solo se queda, por ejemplo, con la transferencia que le hace la nación, sino que a eso le suma 3 o 4 veces, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace la diferencia de calidad en términos de la educación inicial. Pero eso no pasó
con la distribución de recursos en la Ley 30. O sea, a partir de los artículos 86-87 de la Ley 30 de 1992, el Estado dijo, la ley, digamos, y el Congreso dijo, oiga, los recursos que tiene cada universidad pública son los que tienen hoy y van a ser aumentados con el IPC hacia futuro. Es decir, los mismos 100 pesos que le entrego hoy van a ser los mismos 100 pesos dentro de 20, 40, 50 años. Simplemente yo le mantengo la indexación o le mantengo la pérdida del poder adquisitivo del dinero a las universidades. Y claro, eso creó un círculo vicioso, y es que las universidades que en el año 90 tenían unos buenos recursos, pues garantizaron sus buenos recursos de por vida, pero las universidades o las instituciones de educación superior públicas que no tenían unos buenos recursos garantizaron que nunca los iban a tener. Y eso con un agravante, y es el agravante que al final del ejercicio, independientemente, por ejemplo, de la cobertura, del número de programas que abran, digamos, de cualquier criterio objetivo, los recursos siempre se iban a mantener históricamente, y con una norma que nosotros hemos dicho es una norma vacía en términos de que el criterio de distribución de recursos, cuando los recursos son escasos, como en este caso, pues los recursos para la educación superior en Colombia son escasos. ¿Son escasos por qué? Porque la demanda de esos recursos es mucho mayor a los recursos disponibles para distribuir. Entonces, en esos términos, además de que se condenó a las universidades que tienen menores recursos a siempre estar así, se estableció un agravante, y es el agravante de que cuando se califican esas universidades o esas instituciones de educación superior para ser acreditadas como instituciones de alta calidad, que ustedes saben que la acreditación de alta calidad básicamente depende de los recursos físicos, los recursos financieros y los recursos de talento humano con que disponga la universidad para ser catalogada de alta calidad. O sea, a mí me entregan una certificación, no solo me dicen, bueno, usted puede dictar este programa y me habilitan un programa, sino después de que me habilitan ese programa dentro de una universidad, me dicen, para que este programa tenga un certificado de alta calidad, que el mismo gobierno establece cuáles son las condiciones de alta calidad de los programas o de las instituciones, pues eso depende de unos criterios, básicamente unos criterios de disponibilidad física de las instalaciones de las universidades, y de la disposición de bibliotecas y de infraestructura, de disposición de profesores pues de alta calidad que tengan doctorados y se dediquen a investigar, y de recursos financieros. Pues cuando uno revisa eso, pues las universidades que menos recursos les tocó en el año 90, eso proyectado hacia el futuro, pues no tienen ninguna posibilidad de ser acreditadas como de alta calidad. Entonces como que se volvió un círculo vicioso de me condenaron a siempre tener el mismo presupuesto y además me condenan a no tener certificación de alta calidad. Y eso se sigue convirtiendo en un círculo vicioso, porque además la financiación de la demanda, o sea, del primer modelo del que hablamos, dice, yo solo financio y le pago estudios a las personas y les presto a las personas para que estudien en universidades de alta calidad. Entonces, las universidades que no tienen recursos adecuados, o las universidades públicas que no tienen recursos adecuados, no lo pueden recibir por vía de transferencias del artículo 86 y 87, y tampoco lo pueden recibir indirectamente por vía del ICETEX, porque vaya gente que se inscriba a esas universidades, porque no tienen certificación de alta calidad, y como no tienen certificación de alta calidad, pues entonces el ICETEX no le presta a los estudiantes ni las entidades territoriales para que vayan a esas universidades públicas, que son la mayoría. Entonces es un estado un poco esquizofrénico en el que por un lado establece unos criterios de acreditación de alta calidad, pero por otro no le da los recursos a la mayoría de
de universidades públicas, en especial las universidades regionales, para que cumplan esos requisitos y tengan esa certificación de alta calidad. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que el Estado mismo es el que establece las condiciones y no le da las condiciones materiales a las universidades públicas para que cumpla esas condiciones? Entonces, todo ese sistema, tanto el sistema de acreditación como los requisitos de que solo se presta plata para estar en universidades de alta calidad, y los artículos 86 y 87 que estableció una constante de distribución de recursos que no depende de un criterio objetivo. A nosotros lo que intentamos demostrar en esta investigación y lo que intentamos demostrar para presentar una demanda posterior a todo el sistema, nos parece que viola en principio el derecho a la igualdad de los estudiantes en Colombia, porque al final establece unos estudiantes de universidades públicas de primera categoría y unos de quinta categoría. Si uno hace el ejercicio y divide el número de estudiantes por los recursos asignados, por ejemplo, en la Universidad Nacional, y hace el mismo ejercicio en la Universidad de Cundinamarca, más o menos a grosso modo lo que le da es que por año la Universidad Nacional recibe alrededor de 15 millones o más por cada estudiante, y la Universidad de Cundinamarca recibe 600.000 pesos o menos por estudiante. Entonces, esa división, pues uno dice, bueno, y además, porque lo que uno dice, deberían haber acciones afirmativas para que haya más destinación de recursos para las universidades de provincia, donde el acceso a la educación, al internet y tal, es más limitado, y no sobre el centro de la ciudad. Entonces hay toda una visión centralista, incluso en materia de financiación de la educación superior, que produce este desbalance que vemos en la gráfica. Yo dejaría un poco hasta ahí para que todos alcancemos y no excederme en el tiempo. Y pues final, lo que hemos planeado es que todos hablamos alrededor de 20 minutos, y al final pues abrimos al panel para que se hagan preguntas por parte de todo el público. Gracias. Carolina, si quieres continuar. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, me escuchan. Carolina. Gracias, Melissa. Pues mi nombre es Carolina Guevara, y como comentaba mi compañero Camilo, el día de hoy voy a presentar una cortísima intervención en la que voy a exponer los principales hallazgos de la investigación que actualmente se adelanta en el IDEP y que se focaliza en la educación contratada. Advierto que cuando hablamos de educación contratada no solamente hablamos de los contratos de concesión, pero pues esta investigación tiene un límite, y el límite son estos contratos que actualmente se denominan contratos para la administración del servicio educativo. Entonces, siguiente, Juan, por favor. Entonces, voy a dividir esta corta exposición en tres partes. En la primera parte voy a hacer una introducción y voy a presentar los antecedentes y la evolución del tema. Esta parte es importante para comprender cómo se trasplantan algunas ideas al ordenamiento jurídico colombiano, y posteriormente cuál es la forma que asumen en la práctica. En la segunda parte me voy a ocupar del marco normativo y del diseño institucional que actualmente permite a las particulares prestar el servicio educativo. Siguiente, Juan. Y en la tercera parte voy a hablar de los supuestos que tienen los colegios charter, que son el modelo que efectivamente se trasplanta a la ciudad de Bogotá, y sobre todo de la eficiencia de estos supuestos o el funcionamiento práctico. ¿La devuelves, Juan, por favor? Entonces, como decía mi compañero, la idea de esta investigación pues es generar insumos que sean válidos y pertinentes para quienes toman decisiones públicas. Es importante precisar que esta investigación pues no es una evaluación del impacto de los colegios en concesión. Realmente una tarea tal pues depasa lo que nos hemos propuesto con esta investigación. Entonces, cuando uno habla de los antecedentes de la educación contratada, tiene que remitirse a la nueva gestión pública, que como muchos de ustedes saben, es una manera de gestionar que busca que el Estado se retire, se haga más liviano
y empiece a ceder el paso a los particulares que van a asumir una buena parte de las tareas que normalmente asumía un Estado interventor. Entonces vemos que la nueva gestión pública va a tomar forma en materia contractual, por ejemplo, de las asociaciones público o privadas. Estas asociaciones tienen como objetivo incrementar el acceso al servicio educativo pues, en condiciones de calidad. Las asociaciones público o privadas no solamente las vamos a encontrar en materia educativa, sino en grandes obras de infraestructura y en los más diferentes sectores. Las asociaciones público o privadas toman mucha fuerza en países como Estados Unidos y son promovidas por el Banco Mundial. En Estados Unidos se materializan como las llamadas escuelas charter, que no son otra cosa que escuelas públicas que son operadas por agentes privados que se comprometen a prestar un servicio de altísima calidad y es un servicio que se presta en sectores normalmente deprimidos. La gran promesa de las escuelas charter es entonces elevar la calidad educativa y valerse de ese saber hacer, de esa buena gestión que en principio tienen los particulares y llevarla al campo público. Esa es en suma pues la idea de las escuelas charter. En Colombia vemos que a partir de la Constitución del 91 pues se avanza hacia la descentralización, se transfieren competencias, se transfieren recursos a las entidades territoriales certificadas y se empieza a permitir, se empieza a diseñar un marco normativo para que los particulares presten el servicio educativo. Bajo estas condiciones, encontramos entonces que la Ley 715 en el artículo de 2001, en el artículo 26, va a permitir a los particulares prestar el servicio educativo. Este marco normativo va evolucionando, se va afinando, por decirlo de alguna manera, y vemos como el decreto único reglamentario ya habla de unas tipologías contractuales. Y también va a establecer unos requisitos puntuales para que los particulares pues asuman esta tarea que, repito, durante mucho tiempo pues estuvo en cabeza del Estado. Actualmente es la ley 1751 de 2015 1851 de 2015, la que regula y la que establece un procedimiento preciso para que las entidades territoriales certificadas contraten el servicio. Como lo mencioné al inicio de esta intervención, pues hay muchísimas maneras de contratar. La concesión es solamente una de las maneras como los particulares intervienen. Tenemos también contratos para la provisión, por ejemplo, de alimentos. Eso hace parte de las asociaciones público o privadas. La provisión, por ejemplo, o la construcción de infraestructuras, el mantenimiento de las mismas. Entonces vemos que en la ley 1851 aparecen estas tipologías que permiten que los particulares presten el servicio. A partir de todo este diseño normativo, pues vemos que las entidades empiezan a contratar y esta experiencia se encuentra a finales de la década de los 90 en ciudades como Cartagena, en ciudades como Medellín, en Barranquilla, en Cali. Sin embargo, y este es un tema que quiero pues resaltar, la información sobre la eficiencia de estos programas en territorio en Colombia es realmente muy escasa. Yo creo que acá hay un campo vasto de investigación que se abre. Sería muy pertinente mirar qué es lo que ha pasado con esos recursos en territorio. Realmente esa educación contratada ha satisfecho o no ha satisfecho el derecho a la educación. Esta es una investigación que se abre y es uno de los hallazgos pues, de esta investigación. Entonces, en esta misma línea, en esta misma tendencia, el Distrito Capital empieza a celebrar una serie de contratos de concesión a finales de la década de los 90. Estos contratos se celebran durante el primer mandato de Enrique Peñalosa y recientemente, en 2016 y en 2018, se van a celebrar otra tanda de contratos. Entonces, vemos que en 2016 y en 2018 se celebraron en total 35 contratos para la administración del servicio educativo. Una de las grandes promesas de la alcaldía del gobierno que asumió esta apuesta de celebrar contratos de concesión es básicamente que estos contratos o estas concesiones pueden elevar los índices de acceso, los índices de retención,
los logros académicos, mejorar en suma pues la calidad del servicio, valiéndose de la experiencia, de la eficiencia, de la experiencia de estos actores privados. Entonces, básicamente, cuando los contratos en concesión y los contratos para la administración del servicio educativo se traen a Bogotá, lo que va a decir el gobierno distrital es lo siguiente. Estos colegios funcionan supremamente bien en los Estados Unidos bajo el supuesto de que son autónomos, autónomos en lo pedagógico y autónomos en lo administrativo. Y estoy hablando acá de la teoría. Estos colegios también son muy buenos en términos prácticos porque dan cuenta de sus acciones. Esto significa que existe un diseño que establece unos controles muy precisos, muy efectivos y pues en suma tenemos una eficiencia y una eficacia altísima. Y lo tercero que va a decir el distrito es estos colegios realmente son muy buenos porque el rendimiento académico de los estudiantes en zonas difíciles pues se va a mejorar ostensiblemente cuando celebramos estos contratos de concesión. Este es el supuesto en la teoría y pues además la administración local se valió de una serie de evaluaciones que se hicieron a la primera ola de concesiones en el distrito. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en los últimos procesos de licitación, básicamente se invoca, y se invoca literalmente, que Bogotá está asumiendo los supuestos de las escuelas charter, pero que está haciendo unos cambios y unas adaptaciones propias del contexto o que van a servir al contexto bogotano. Entonces, estos tres son los supuestos que van a servir para implementar estos colegios en Bogotá. Estas son las principales razones de la administración local y estas razones ustedes las pueden encontrar en los estudios de insuficiencia y limitación, que no son otra cosa que documentos técnicos que van a justificar estos procesos de contratación. Ahora bien, sobre el plano práctico, pues existen una serie de evaluaciones empíricas que demuestran que en materia de autonomía, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, Carolina. Sí. Ah, bueno, qué pena. Es que se me fue y pensé que no me estaban escuchando. Entonces, sobre el plano práctico, pues hay una serie de, la siguiente, Juan, porfa. Sobre el plano práctico hay una serie de evaluaciones que van a mostrar realmente cómo es que funciona la autonomía, realmente qué tan autónomos son los colegios en concesión. Entonces, estas evaluaciones que realmente son muy serias, no son muchas, pero sí son muy, tienen un trabajo pues grandísimo, muestran que en materia de autonomía pedagógica realmente los colegios charter no son tan autónomos como se predica y no son tan autónomos por la sencilla razón de que, como ustedes saben, estos colegios están administrados por colegios de élite, por universidades o por confesiones religiosas. Es decir, los colegios en concesión tienen un alto grado de dependencia a estas entidades que los administran y esto en la práctica significa que, por ejemplo, cuando se promueven ciertos modelos pedagógicos exitosos en colegios como el Gimnasio Moderno y se van a llevar, por ejemplo, a contextos de una localidad como Usme, como Kennedy, pues hay una ineficacia o hay una ruptura entre lo que nos dice la teoría y la aplicación del modelo. Esto en lo que tiene que ver con la autonomía pedagógica. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la autonomía administrativa, pues, y esto pasa en Estados Unidos, pasa en España, que también existe este modelo, los colegios en concesión son autónomas para contratar el personal docente. Sin embargo, acá en Colombia existen investigaciones que han mostrado, y no solamente estas investigaciones, sino es recurrente, por ejemplo, que el gremio docente, FECODE o la ADE, se quejen por las condiciones y por la precarización de la condición docente en las instituciones que están en concesión. Este es un hecho que frecuentemente omite el distrito cuando elabora los estudios de insuficiencia, pese a que es un hecho cierto. Hay evidencia empírica que muestra que, primero, los docentes en estos colegios en concesión tienen una remuneración mucho más baja que los docentes oficiales.
En segundo lugar, estos docentes tienen unas cargas laborales que son mucho más altas, normalmente no están sindicalizados y pues estas son unas condiciones de las que también ha dado cuenta la Contraloría en un análisis o en un estudio que hizo en 2004. Entonces, vemos cómo esta promesa de autonomía realmente tiene un problema en la práctica, un problema que normalmente el distrito o la administración local omite abordar y que realmente es un problema, el tema del manejo docente que puede afectar la calidad de la educación. Se trata de que pueden los docentes estar desmotivados, que no tienen las condiciones plenas para el ejercicio docente. Entonces, este es un tema que debe ser revisado. Y finalmente está el tema de el rendimiento académico de los estudiantes. Esta es la tercera gran promesa de los colegios charter y pues es una apuesta permanente de las administraciones locales en Bogotá cuando deciden celebrar este tipo de contratos. Cuando uno revisa la literatura que ha analizado el tema, los estudios que se han hecho en Bogotá, pues el tema del rendimiento académico tiene varios componentes que normalmente no se revisan o no se tienen en cuenta cuando se decide contratar. Cuando hablamos de rendimiento académico, hablamos de que el distrito suele decir que en las pruebas saber el rendimiento de los estudiantes de los colegios en concesión es muy bueno. Y es un hecho cierto, hay muchos colegios que tienen resultados positivos. Sin embargo, pues no se tiene en cuenta que hay evidencia acá en Colombia, hay muchísimos estudios a través del mundo que muestran que el rendimiento académico de los estudiantes no solamente se vincula a la institución que frecuentan. Hay factores asociados al contexto familiar y al contexto social que realmente repercuten en el mayor o menor rendimiento de los estudiantes. Además, pues tampoco se tiene en cuenta que muchos colegios en concesión se focalizan en preparar a sus estudiantes para estas pruebas porque finalmente su supervivencia como contratistas, la posibilidad de tener más contratos, se liga a los buenos resultados. Acá hay otro tema y tiene que ver con la rendición de cuentas. Entonces, esta, como ya lo mencioné, es otro de los pilares que utiliza o de los grandes ventajas que aduce el distrito cuando decide celebrar los contratos en concesión. Entonces, lo que se dice es que en materia de rendición de cuentas, básicamente estos contratos en concesión tienen estos mecanismos propios de la contratación estatal, la supervisión, la interventoría, que están llamados pues a asegurar que el contratista responda por sus acciones y por sus omisiones. Sin embargo, los contratos en concesión pues van a tener un componente adicional que son las evaluaciones. Esto en el plano teórico es ideal, es un diseño que va a permitir que se evalúe lo pedagógico, pero que además se cumpla con todas estas prescripciones contractuales. En la práctica, estas evaluaciones pues, han sido fuertemente criticadas porque en repetidas ocasiones han sido realizadas por entidades que son dependientes, están adscritas a la Secretaría de Educación de Bogotá. Esto compromete la legitimidad de la evaluación, compromete su objetividad y además es un incumplimiento pues, de los términos contractuales. En los contratos de finales de la década de los 90 se leía que las evaluaciones debían ser realizadas por un organismo o por un ente independiente. Entonces, hasta acá uno puede ver cómo en la teoría tenemos unos supuestos que han funcionado relativamente bien en Estados Unidos, tienen muchas críticas, pero pues en general se califican o se valoran positivamente y vemos cómo en la práctica colombiana existen una serie de deficiencias, existe una ruptura entre la teoría y la práctica. Esta ruptura es frecuentemente ignorada en los estudios de suficiencia que, como ya mencioné, vienen a justificar estos procesos contractuales. Entonces, a partir de las consideraciones que he expuesto, uno podría hasta el momento extraer tres grandes conclusiones de esta investigación. La siguiente, Juan.
Gracias, Juan. Entonces, la primera conclusión de esta investigación es que la educación contratada en Colombia, y acá me refiero puntualmente a los contratos de concesión, son una elección política, pero además es una elección, es un tema que está altamente politizado. Cuando uno, por ejemplo, revisa los estudios de insuficiencia y limitación, pues no es muy lógico por qué en 4 años de gobierno el distrito tiene una insuficiencia y una limitación para prestar el servicio educativo y tiene que contratar, y en los siguientes 4 años, pues esas insuficiencias y esas limitaciones desaparecen. Es un tema altamente politizado. La segunda conclusión es que contener y frenar esta politización pasa por introducir ajustes en el diseño institucional. Estos ajustes, de acuerdo pues, a lo que se ha indagado en esta investigación, de acuerdo a la literatura que se ha recuperado, podrían pasar, por ejemplo, por establecer barreras, por contener la posibilidad que tienen las entidades territoriales certificadas de no justificar pertinentemente la necesidad de contratar. Acá hay un tema importante, y es que los estudios de insuficiencia y limitación que elaboran las entidades certificadas se limitan en la mayoría de los casos a presentar datos, a presentar estadística, pero realmente no hay un análisis en el que se muestre hay una deficiencia, hay una incapacidad. Y tampoco existen, por ejemplo, en estos documentos unos planes para mitigar. Básicamente lo que hacen las entidades es justificar una elección que es política, como ya lo afirmé. Entonces, este sería un ajuste importante. Otro tema para contener la politización es pues que el MEN empiece a asumir un rol, se empodere de su papel de inspección y de vigilancia del sistema educativo. Él debe en suma velar por la calidad de la educación, y cuando revise, según la ley 1851, tiene que revisar estos estudios de insuficiencia. El MEN debe jugar un papel más contundente, es decir, debe pronunciarse sobre los mismos, y el pronunciamiento que emita el MEN debería tener un carácter vinculante. Ahora bien, en lo que respecta también a la rendición de cuentas, pues es importante que estas evaluaciones sean realizadas por organismos independientes, que además las metodologías que se establezcan pues sean metodologías claras, que sean metodologías transparentes. Y finalmente, la tercera conclusión de esta investigación es que cuando hablamos de educación contratada, cuando hablamos de contratos de concesión, es fácil caer en el maniqueísmo. Yo creo que los contratos en concesión tienen aspectos positivos, aspectos que de verdad deben valorarse, aspectos que ameritan pues ser reformados. También tiene aspectos pues realmente que no están en línea con las grandes promesas del distrito cada vez que decide contratar. Entonces, finalmente, yo creo que todos estos ajustes, la revisión, pero una revisión que realmente sea objetiva, un trabajo que quite o al que se le reste el tinte político que ha tenido hasta la fecha, pues podría permitir que realmente la concesión, en caso de ser necesaria, pues se realice bajo unos parámetros objetivos, y que en últimas pues cumpla con su fin, que no es otro que satisfacer el derecho a la educación. Entonces, ya, Juan. Estas son básicamente las consideraciones principales de esta investigación, y le doy la palabra a mi compañero Juan Manuel Ramírez, que va a hablar sobre la educación Internet. Buenas noches a todos. Como lo planteaba Carolina, el tema de educación Internet surge a partir de una reflexión acerca de lo que ha sido el proceso educativo en la pandemia y la necesidad de pronto de entrar a considerar el Internet como una parte
o como un componente del derecho a la educación. Entonces, para poder llegar a esta hipótesis o poder hacer este planteamiento, he dividido la exposición en dos acápites. Uno primero, haciendo referencia a la educación, y un segundo, frente a las posibilidades que tendríamos de considerar el Internet como un derecho autónomo o como parte integrante del derecho a la educación. Entonces, para empezar, la educación a lo largo de la historia de la humanidad sí ha sido motivo de mucha preocupación y de bastantes consideraciones acerca del carácter y el poder transformador que tiene la educación, no solo para desarrollar las capacidades personales o individuales, sino también para generar transformaciones en la comunidad. Muchos de estos frases que nosotros vemos en la pantalla nos pueden dar razón de este planteamiento. Por ejemplo, unos nos dicen que la única forma en la que un hombre puede llegar a ser hombre es a través de la educación, como lo planteaba Kant. Otro nos decía que la educación no es preparación para la vida, sino la vida en sí misma. Y Mandela nos dice que la educación es un arma poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Yo, por ejemplo, soy egresado del colegio Inés Santiago Pérez y el lema del colegio era uno que plantea y que señala José Martí, es ser culto es el único modo para ser libre. Entonces, desde tiempos inmemoriales siempre se ha pensado que la educación es un instrumento poderoso de transformación y digamos que a partir de esto uno puede empezar a entender un poco la evolución que ha tenido la educación al día de hoy para hacer derecho. Entonces, en un primer momento, la educación era un privilegio y al ser un privilegio tenía un carácter excluyente y exclusivo. Con el tiempo se convirtió en una necesidad y el quiebre, podríamos decir, de considerarlo un privilegio, que incluso llegó a ser al extremo, a tener una representación en lo que fue el absolutismo ilustrado, o el despotismo ilustrado, se da con la ilustración cuando la ilustración asume la educación como un proyecto de difusión, no solo de sus planteamientos, de sus nuevos ideales de fraternidad, igualdad, libertad, sino también como un fenómeno en el que ya el centro del mundo pasaba a ser el hombre y en tal virtud de que pasaba a ser el hombre tenía que ser un hombre dotado de razón. Entonces, a partir de allí, hay un quiebre en el concepto de lo que la educación era antes un privilegio, algo exclusivo, y pasa a ser considerada como una necesidad y a tener un carácter universal y general. A partir de allí nosotros también vemos esa preocupación en el reflejo en el proceso colombiano, en el proceso ya después de la independencia, en la preocupación por la instrucción pública y en esas primeras medidas que se tomaron y que fueron lideradas por el general Santander, el sentido de considerar que la instrucción pública era una necesidad y de tal forma todos los conventos empezaron a tener educación y se decretó que la instrucción pública era obligatoria para todas las personas en el país y a partir de allí el Estado asumió la prestación, por ejemplo, en Colombia y en el mundo, como la educación había que darla, se dejó por una parte a los particulares, pero la gran carga de la educación se asumió como un servicio que debía prestar el Estado para que finalmente en nuestros días lleguemos a considerarla como un derecho. Es un derecho fundamental, es un derecho que tiene una característica de fundamental en la primera parte, es decir, todo lo que es la educación inicial, básica, primaria, secundaria, y frente a la educación superior ya se considera que es un servicio o que el Estado la obligación que tiene es de garantizar la accesibilidad dependiendo de las capacidades de las personas. Frente a ver la educación como un derecho, es muy importante resaltar que no es solo un derecho a que la persona tenga o asuma los conocimientos para convertirse en ciudadano, sino que también es un derecho que tiene un carácter habilitante, es decir, a través de la educación yo habilito a la persona para que pueda ejercer otros derechos, habilito a la persona para que pueda tener libertad, para que pueda tener libertad de expresión y pensamiento y que pueda realizarse como persona. Por tal razón, la educación tiene un carácter habilitante y ese carácter habilitante implica que la educación debe preparar a la persona para los retos y para su vida en las condiciones que se plantean de futuro. Frente a las obligaciones del Estado en relación con la educación, se ha señalado que tiene 4 componentes jurídicos. El primer componente, que hace referencia a la asequibilidad, señala la obligación que tiene el Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas y también permitir que los particulares funden sus instituciones. Frente a la accesibilidad, se ha dicho que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad.
Frente a la aceptabilidad, la importancia de la calidad de la educación, es decir, no solo educar por educar, sino que sea una educación de calidad. Y frente a la adaptabilidad, que es como el punto de entrada a el tema del Internet, también tenemos que la educación, y es una obligación del Estado, garantizar que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los ciudadanos y de los educandos. No obstante, frente a estas obligaciones tenemos una realidad, y esa realidad me parece que la expresa muy bien la frase de Harari, que nos dice que en este momento, y pensando en el mundo en el siglo XXI y en el año 2050, tenemos un riesgo, y es que las personas pasen de la explotación a la irrelevancia debido a todos los cambios tecnológicos disruptivos y los avances de la ciencia, que ya de alguna forma la velocidad de la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos van a un ritmo, y los procesos educativos se han quedado en estructuras. Por ejemplo, la escuela es una estructura de hace 300 años. ¿Y qué cambios ha tenido la escuela frente a la nueva realidad? Entonces, una de estas problemáticas la podemos entender frente a lo que es al fenómeno conocido como los ninis, que son las jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que es una preocupación de este gobierno distrital, sentido de que a 2019, es decir, antes de la pandemia, teníamos 2.7 millones de jóvenes entre 14 y 28 años que ni estudian ni trabajan debido a la falta de oportunidades. Y el otro problema es que los jóvenes, después de que estudian y obtienen un título universitario, no necesariamente este título se convierte en una garantía de un trabajo estable o un trabajo digno, sino que la realidad hoy en día, después de todo este proceso educativo de una persona que entra en la educación básica, infancia, secundaria y superior, es que el hecho de tener un título universitario no te va a garantizar unas condiciones dignas de vida. Es más, en un futuro puede que las personas tengan que estudiar varias carreras o inclusive cambiar este fenómeno de la educación formal para poder tener nuevas capacidades. Entonces, frente a esta problemática y esta situación que se planteaba antes de la pandemia, un poco lo que se plantea es, bueno, ¿el COVID realmente está generando el problema o el COVID agudizó una problemática que venía tiempo atrás y por alguna razón no se le había prestado suficiente atención, pero que está saliendo al flote con toda la problemática de la pandemia? Entonces, frente a este punto y a esta problemática, cabe preguntarnos cuál es el papel del Internet. Y entonces el papel del Internet también puede decir que el Internet lo podemos entender desde 4 puntos de vista. Lo podemos entender como un privilegio, lo podemos entender como una necesidad, como un servicio y un derecho, y en ese sentido establecer un parangón con la evolución del derecho, con la evolución de la educación, que inicialmente comenzó siendo un privilegio, después una necesidad, un servicio, hasta llegar a ser un derecho. Entonces uno podría decir, el Internet es un fenómeno reciente, la masificación del Internet no tiene más de 10 años, pero uno ya podría entrar a valorar que el Internet debe ser considerado como un derecho. Y esto por 2 razones fundamentales. La primera es que hoy en día vivimos en un mundo digital y en una sociedad de información. El mundo digital implica que ya hay un nuevo espacio de interacción y comunicación que ha cambiado la forma de relacionarnos, de producir, consumir, y que genera nuevas oportunidades y riesgos en cualquier momento y a través de dispositivos tecnológicos. Es decir, hoy en día las personas pasan más tiempo en redes sociales o pasan más tiempo en Internet que compartiendo con otras personas, inclusive desde la misma casa, y en los mismos hogares se ve esta problemática. Entonces hay un nuevo espacio de interacción y de comunicación que ha cambiado, donde todos estamos conectados y paradójicamente en un mundo que yo creo que esto es el reflejo de la globalización. Hoy más que nunca estamos conectados, interconectados, somos interdependientes y estamos hipercomunicados. Y esto ha generado que se establezca un nuevo modelo de desarrollo donde ya la riqueza no la dan las tierras, sino que la da es el acceso a información, y se vuelve un elemento a través, mediatizado por las nuevas tecnologías, el acceso a la información en un elemento de producción de riqueza y generación de valor. Es decir, hoy en día se está planteando que el mayor activo de una persona no es su riqueza, sus bienes, sino la información o la información que tenga. Y paradójicamente, en un mundo donde estamos hiperconectados y donde el capital de la sociedad de la información es tan grande y tiene tanta importancia, encontramos que hay una brecha digital enorme. ¿Sí? El mismo Banco Mundial señala que en un mundo cada vez más impulsado por las tecnologías de la información y las comunicaciones, existe una brecha digital persistente que podría exacerbar las desigualdades y crear una nueva clase de pobres digitales. Es decir, ¿qué es la brecha digital? La brecha digital es lo que se genera entre las personas que tienen acceso a Internet y las personas que no tienen. De esta forma, el Internet se vuelve un nuevo factor de exclusión, y tenemos algunas cifras.
por ejemplo, nos dice la ONU, el 53% de la población mundial tiene acceso a Internet. Sin embargo, en América Latina el acceso a Internet es del 77%, mientras que en los países de la OCDE es del 96%. Y en Colombia tenemos por debajo del promedio de América Latina que el acceso a Internet está en el 69%. Entonces la pregunta aquí vendría a ser, ¿la educación y el Internet pueden ser factores de exclusión o de igualación? ¿Sí? En nuestras manos está ver esta problemática del COVID como una oportunidad para poder utilizar y combinar tanto la educación como el Internet para que realmente cumplan un papel de igualar, de generar oportunidades y no se conviertan en un factor de exclusión. Lamentablemente, la situación antes de la pandemia era la siguiente, y es que si uno ve de pronto el mapa que planteamos acá, se puede dar cuenta que se está repitiendo la misma lógica que nos planteaba Camilo con la financiación de la educación, es decir, somos un país centralista donde las universidades que están más y mejor financiadas están en Bogotá, en Antioquia, en Valle del Cauca, y la periferia sigue con bajos accesos, tienen peor educación y tienen peor acceso a Internet. Uno podría decir, una forma de equilibrar las cosas es que sería que en estas regiones donde no hay buenas universidades o donde no hay buena cobertura educativa se fortaleciera la conectividad, pero lo que ve es que, por ejemplo, en los computadores, que es este mapa, ve que la dinámica se repite. Igual pasa con los hogares que poseen conexión a Internet. Y uno puede resaltar, por ejemplo, que Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca son los países donde son los municipios o los departamentos donde se concentra la mayor cantidad de gente que tiene acceso a Internet. Por ejemplo, en Bogotá el acceso a Internet es del 50%, mientras que la periferia sigue con la problemática de que tiene prácticamente un abandono y cada vez se va generando esa brecha, en lugar de disminuir, va aumentando. Seguimos revisando acá otras cifras que nos da el DANE y vemos, por ejemplo, que el Internet se usa no solo en el hogar, que es el mayor porcentaje, siendo el 83%, sino que también es muy usado en las instituciones educativas, con un 21%. ¿Sí? Y que las personas no entran solo a Internet a revisar redes sociales, que tiene un porcentaje del 82% nacional, sino que fundamentalmente entran a buscar información y a relacionarse o a atender con educación y aprendizaje. Una de las actividades que más realizan las personas a través del Internet es revisar el correo de mensajería, pero esta estadística nos plantea algo interesante, y es que si nosotros combinamos el poder que tiene el número de personas que entran a obtener información y las que son utilizadas para educación y aprendizaje, podemos ver que hay un potencial para desarrollar y que la educación se vuelque, se combine con Internet para generar nuevos espacios y nuevas oportunidades. Seguimos acá con esta cifra. Frente a las personas que no usan Internet, y es un dato curioso, es que no necesariamente las personas no usan Internet porque sea muy costoso, porque no tengan la posibilidad de acceder a él, sino porque no saben usarlo. Y aquí uno también puede hablar de una nueva categoría, y es que ya el analfabeta del siglo XXI no es la persona que no sepa leer ni escribir, sino es la persona que no tiene acceso a una computadora, que no tiene acceso a Internet, o incluso que teniendo acceso a la computadora en Internet no sabe usarlo, ¿sí? Hay una frase que dice que la música no la da el piano. En ese sentido también hay una política pública que se debe tener en cuenta, es que no solo vamos a lograr que la educación en Internet se combinen y potencien las capacidades de la persona llevando conexión y llevando computador, sino que tenemos que generar también una enseñanza y mejorar la calidad para que el intérprete pueda dar música y en este caso pueda acceder a mejor educación. Ya frente al contexto de COVID, todas estas cifras eran anteriores al COVID, y el COVID yo creo que sin necesidad de profundizar mucho, porque cada uno de ustedes lo habrá vivido y lo habrá sentido y habrá reflexionado al respecto, ha generado y ha sacado a la flote unas problemáticas. Dentro de las problemáticas es que hay una brecha pedagógica que se detecta y que se vio en el momento en que los profesores tuvieron que pasar de dictar clase en un salón, con un tablero, con estructuras tradicionales, a tener que darlo vía remota en Internet, generando diapositivas, inclusive tratando de entender y asumir nuevas dinámicas, porque no es lo mismo enseñar en un salón de clase que a través de nuestras plataformas, y se evidenció que aparte de una brecha digital, hay una brecha pedagógica y una falta de apropiación de las tecnologías de la información. Esto también genera o nos lleva a reflexionar sobre la importancia de redefinir el concepto de escuela y el rol del docente, porque la escuela es una institución que tiene más de 300 años y el rol del docente, que como un transmisor de conocimiento, debería entonces entenderse como un nuevo facilitador en estas realidades, y también
pone el énfasis en la necesidad de una inclusión digital. A partir de todo lo malo que tiene el COVID, también se han visto cosas nuevas, y dentro de las cosas nuevas se ven nuevas oportunidades y que han sido resaltadas por los gremios incluso y por el sector productivo, en la necesidad de entender que ya seguramente cuando volvamos a lo que denomina la nueva realidad, esa nueva realidad será muy diferente a la realidad que teníamos antes. Seguramente será más parecida a la realidad que estamos teniendo en estos momentos, porque mucho comercio, muchas actividades que antes implicaban desplazamientos, se ha visto que se pueden organizar de otras formas y que la virtualidad puede ser un escenario para mejorar e inclusive ser más productivo. Entonces, frente a este tema que se debe tener en cuenta para la generación de políticas públicas y el análisis de qué papel juega el Internet, tenemos unos elementos relevantes desde el punto de vista jurídico, y es que a día de hoy en Colombia el Internet no se considera un derecho, ni siquiera se considera un servicio público. El Internet se considera un privilegio, y quien pueda acceder pagando, así como se accede a la televisión por cable, pues lo obtiene y accede a este nuevo mundo y a esta nueva inclusión de la sociedad de la información y mundo digital, y quien no tenga los medios pues queda excluido de esta nueva realidad donde ya estamos casi que todos los que tenemos acceso. Entonces, en el 2011, la ONU exhortó, viendo esta realidad, la ONU exhortó a los estados a promover y facilitar el acceso a Internet. Incluso dijo que desconectar a las personas, o es decir, negar la conectividad una vez que ya se ha accedido, se considera una vulneración a un derecho humano. En este escenario de la ONU, planteando esto en la Asamblea General, que no, digamos, tiene un poder de exhortación, de motivación, pero no es jurídicamente vinculante, pasamos a otro escenario donde Argentina, en época de pandemia, declaró el Internet como un servicio público esencial, ¿sí? Y esto da un paso adelante frente a la consideración del Internet como un privilegio, pero también es muy interesante que Colombia, antes de la pandemia, ya comenzó a considerar que el Internet y que el acceso a Internet hacía parte de la faceta prestacional del derecho a la educación. Es decir, de estos 4 componentes que planteamos anteriormente de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y disponibilidad y adaptabilidad, el Internet debía entenderse como una faceta de la adaptabilidad, y por tanto dio una orden la Corte Constitucional en la sentencia T30 del 2020 en un municipio que tenía una escuela rural donde tenía conexión a Internet, y por el cambio de administración llegaron a desconectar el Internet. Los padres de familia pusieron tutela, y la Corte hizo el primer pronunciamiento que yo creo que puede servir para consideraciones relevantes hacia futuro en la consideración del Internet como un derecho, señalando que una vez que se había entendido la conexión a una escuela rural, que además el componente de la ruralidad en la escuela es muy importante por las dificultades que se tienen de acceso a buenas bibliotecas, dijo que, y además teniendo las condiciones de escuela rural y teniendo en cuenta que el Internet se ha vuelto una herramienta fundamental para poder acceder a una sociedad de la información, el Internet pasaba a considerarse por conexidad fundamental, y en ese orden de ideas debía ser entendido como parte del derecho a la educación, y ordenó la protección y la reconexión a Internet de esta escuela. Entonces, estos serían como los antecedentes y el panorama que quisieras poner frente a la educación a Internet, la perspectiva y la prospectiva de lo que nos espera en los próximos años en el entendimiento del Internet como un derecho no autónomo o como parte del derecho a la educación. Y le pasaría la palabra a Melissa López. Buenas noches. Entonces, estoy yo encargada de hacer la última de nuestras presentaciones, y la presentación que voy a desarrollar a continuación se centra en el tema de la educación inicial en Colombia, para lo cual voy a hacer un análisis normativo de este tema. Entonces, podemos empezar diciendo que la primera infancia es que hay un consenso sobre la idea de decir que la primera infancia es una etapa fundamental del desarrollo del ser humano, y que todas las experiencias de aprendizaje que se den durante este periodo van a marcar en buena medida el resto de la vida de la persona. En esta misma dinámica, en 2007, a través del documento COMPES 109, también se establece que la importancia de este periodo de la vida del ser humano, y que también que la inversión que se dé a la primera infancia
tiene un muy buen impacto económico porque está dirigido a reducir la desigualdad y que en ese sentido, bueno, no solamente la desigualdad, sino que tiene como unos buenos aspectos en cuanto a la equidad y la eficiencia y la justicia y la productividad económica. Es decir, que no solamente tenemos como ese consenso, es decir, no solamente, sino tenemos dos cuestiones. Una, que hay un consenso en que en este periodo de la vida es determinante para el desarrollo humano y que la inversión que se haga en este ciclo de la vida tiene unos impactos económicos muy positivos. Partimos entonces de esto. Otro aspecto importante es que la mayoría de los estudios que se han hecho sobre la educación inicial se han hecho a partir de la neurociencia y de la pedagogía. Estos estudios sin duda han hecho unos aportes muy importantes para reconocer la importancia de este periodo de la vida y para darnos elementos no solamente pues, en esas ciencias, sino también en otras ciencias, tanto políticas como jurídicas. Sin embargo, los estudios normativos, los análisis que se han hecho ya propiamente a esta etapa de la vida y a la educación en este momento de la vida, son bastante escasos. Y esto entonces pues genera una deficiencia en el análisis que uno puede hacer normativamente y no propiamente un análisis una deficiencia en el análisis normativo, sino más bien en este derecho en cuanto a un derecho autónomo. Entonces, la exposición, la presentación que desarrollaré en estos minutos, voy a abordar este tema de la educación inicial que se da en esta primera infancia desde una perspectiva normativa, para lo cual la presentación será dividida en dos momentos. En un primer momento vamos a discutir cómo ha sido abordado este tema en la normatividad internacional, y nos daremos cuenta que tiene un peso muy importante en cómo ha sido adoptado o cómo ha incidido en que este tema se vuelva un tema normativo en Colombia también, en la legislación nacional. Y en un segundo momento, ya voy a entonces a enfocarme más en cómo ha sido tratado ya en la legislación nacional y haciendo una especificidad en el caso de Bogotá. Esto entonces me permitirá llegar a unas conclusiones preliminares en las que la idea central es mostrar que en la legislación colombiana hay una omisión legislativa relativa frente al tema de la educación inicial, pues no se considera como un derecho autónomo y por otro lado que existe a pesar de los buenos avances que ha habido en ciertos sentidos, existe una diversidad de instituciones y de programas frente a la educación inicial, lo que a la postre va a afectar el derecho a la igualdad de esta población. Entonces, inicio con la primera parte, son los referentes internacionales del derecho a la educación. Podemos decir que el tema de la educación inicial en particular y de la primera infancia en general es un tema que ha ocupado en los últimos años, digamos en los últimos 20 años, un lugar casi central en la agenda internacional. Y esto, como le decía hace un momento, ha incidido en que sea este tema adoptado también por las legislaciones nacionales y en el caso nuestro, la legislación colombiana. Entonces podemos iniciar con un primer antecedente que se da en la Asamblea General de Naciones Unidas de 1959, donde se proclama la Declaración sobre los Derechos del Niño. En esta declaración se establece en el principio 7 que el niño tiene derecho a recibir una educación y que esta debe ser gratuita, por lo menos en las etapas elementales. Y que hay un aspecto importante en esa educación donde se favorezca la cultura y se permita al mismo tiempo desarrollar condiciones de igualdad y de igualdad en las oportunidades y también desarrollar como unas aptitudes y un juicio individual. Así está descrito entonces en esta declaración de 1959. Esta declaración va a ser la base
de lo que posteriormente, en 1989, ya entonces en una época más reciente, constituye la base entonces de la Convención de la Declaración de los Derechos del Niño. En esta declaración, en el artículo 29, ya se establece, ya se habla claramente de la educación de los niños y que esta educación debe estar encaminada a desarrollar las aptitudes, a desarrollar la personalidad, las aptitudes, una capacidad mental y física hasta el máximo de posibilidades del niño. Aquí entonces hay algo que es interesante y es que el Comité de los Derechos del Niño, en su observación general número 12, estableció que el objetivo de esta educación radica en habilitar al niño a desarrollar aptitudes de aprendizaje y otras capacidades, así como a trabajar en la dignidad humana, en su autoestima y valga la redundancia, en la confianza en sí mismo. Entonces esta convención pues va a ser una convención base, una convención muy importante que Colombia ha ratificado y que hará parte de los instrumentos en los que se basa Colombia para desarrollar también su política en este tema. Ya en el año 1990 hay una conferencia que es muy importante y que es la Conferencia Mundial de la Educación para Todos. Esta conferencia se desarrolló en Tailandia en 1990. Acá entonces se profiere una declaración mundial que se llama la Educación para Todos, donde se establece un marco de acción y donde se dice, ya se empieza a hablar de manera más explícita de la educación inicial como un concepto propio. Y que esta educación inicial entonces comienza desde el nacimiento y que va encaminada a exigir un cuidado temprano y un cuidado temprano, y donde en ese cuidado temprano están involucradas y son responsables principalmente la familia y también la comunidad y las instituciones. Pero entonces ya en esta declaración se establece una familia como ese primer responsable de esa educación inicial. Posteriormente, en el año 2000, en el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, se establece el documento conocido como la Educación para Todos y ya entonces acá también se sigue desarrollando esta idea de la educación de la primera infancia llamada como educación inicial, y se incluye un elemento importante que es que esta educación inicial tiene que tener un objetivo y es favorecer a esos población vulnerada y a los niños más desfavorecidos. Se empieza a dar una importancia de esta población y de la relevancia que tiene la educación en este momento para esta población en particular. A nivel regional, en Chile, en el año 2000, se proclama la declaración del Simposio Mundial de Educación Parvularia o Inicial. Esta declaración tiene una relevancia particular para el tema de la educación inicial porque de manera expresa se establecen la importancia que tiene en estos principios. Entonces se dice que esta educación, retomo, que la educación, que todos los niños y las niñas del mundo tienen derecho a una educación, a una nutrición y a una salud que aseguren su supervivencia. Esto va entonces enfocado también a esta idea de una atención integral que se le da a esta población. Se establece, y es algo que va a ser retomado incluso por la Corte Constitucional, la idea de que la educación inicial debe comenzar desde el nacimiento, que tiene el fin de lograr un desarrollo integral en la persona, y algo muy importante es que tiene un efecto positivo en disminuir las desigualdades económicas, socioeconómicas y también de aprendizaje. Y que esto a su vez va a incidir en romper ese ciclo de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Algo que también es interesante, que el Banco Mundial en 1994 profiere
expide un documento, el documento sobre el mejoramiento de la calidad de la educación primaria en América Latina, donde claramente dice que la educación en este momento de la vida tiene unos beneficios económicos claros y es esa idea de disminuir la pobreza y que también se disminuyen ciertos costos educativos porque al iniciar la educación en un momento temprano de la vida se disminuye la deserción escolar, se disminuyen también los años de repetición, los años digamos que se pierdan y entonces que tengan que repetir los niños y que también garantiza que las niñas también permanezcan en la educación, que continúen con la educación. Acá hay algo que es interesante y es que en este documento también el Banco Mundial hace referencia a los costos que tiene esta educación inicial y dice que es una educación que es costosa y que en esa medida quien debe tener como a su cargo y tiene que tener a cargo quien es el principal responsable de esto sería la familia y que en esa medida responsabilizando a la familia de esa educación inicial pues se reducen esos costos, esos recursos escasos que hay para invertir en este nivel de educación. Y ya para finalizar de estos referentes internacionales podemos citar la Conferencia Mundial sobre la atención y educación a la primera infancia, las siglas AEPI, que fue celebrada en Moscú en 2010. Entonces acá nuevamente se insiste en la importancia de la educación en este ciclo y en este periodo de la vida y especialmente en los efectos positivos que tiene la escolaridad temprana en el desarrollo posterior de la educación del ser humano. Estas referencias entonces nos muestran que existe una preocupación internacional sobre el tema de la educación inicial, que es un tema que hace parte de ciertos de convenciones y de declaraciones internacionales, y que a pesar de que podemos decir que el tema del derecho a la educación en general tiene ya un tiempo de desarrollo, el tema concreto de educación inicial es mucho más reciente. Es decir, a pesar de que sea a partir de 1989 que tengamos la Convención de los Derechos del Niño, donde se habla de la educación, ya el tema propiamente de educación inicial es mucho más reciente. Vamos entonces ya a la legislación nacional. Acá entonces la primera norma que podemos citar, la norma más importante, es la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación. Cuando fue expedida esta ley, fue recibida muy bien por muchos sectores de la educación y en general por la sociedad, por la gran importancia que tenía en regular la educación y no dejarlo como que fuera un tema tan disperso de muchas políticas de los distintos gobiernos. O sea, se podía reconocer desde el inicio ese aspecto positivo de lograr como coordinar el tema de la educación en una sola norma y que esta norma entonces iba en coherencia con un nuevo modelo de Estado. En esta ley entonces se establecen las normas generales que van a regular el servicio público de la educación. Y ya se me va a acabar el tiempo. Y en entonces, en esta ley se establece en el artículo 10 que la educación formal va a impartirse en los establecimientos educativos y que se va a dividir en 3 ciclos. El primero de ellos entonces es el preescolar y se establece que comprende un solo grado obligatorio. Luego está la educación básica y posteriormente está la educación media. En el artículo 15 de esta misma ley se define la educación preescolar como aquella que es ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos tanto biológicos, cognitivos, psicomotriz, afectivo y espiritual a través de una experiencia de socialización pedagógica y recreativa. El artículo 17 nuevamente dice que esta escolaridad, este ciclo de preescolar comprende como mínimo un grado obligatorio, que tendrá un grado obligatorio en los establecimientos educativos para esos niños menores de 6 años. Posteriormente,
a ir un poco más rápido. Posteriormente tenemos el Decreto Nacional 1860 de 1994, que es muy importante en este tema y que nos interesa particularmente. En el artículo 6 de este decreto se dice que la educación preescolar se ofrece a los niños antes de iniciar la educación básica y que está compuesta por 3 grados, donde uno de ellos es obligatorio. Esta idea que es muy clara en este artículo, donde se establece que se concibe esta educación como un periodo previo a la educación básica, es decir, uno ya ve que no es propiamente un periodo autónomo, que es una educación inicial, y que solamente hay un grado que es obligatorio. Posteriormente tenemos el decreto 2247 del 97, que va en esta misma lógica de definir cómo es esa educación preescolar, que se divide en prejardín, jardín y transición, y donde solamente un año es obligatorio. Ya para finalizar la parte normativa nacional, encontramos la ley 1098 de 2006, la ley que va a reglamentar la política de atención integral a la primera infancia, que es conocida como esa política de 0 a siempre. Esta política ya es un gran avance en materia de atención a la primera infancia. Es una política que busca coordinar varios sectores institucionales, crea una comisión intersectorial donde va a ocuparse concretamente de la primera infancia. Y en esta ley entonces se establece que la atención a la primera infancia se constituye en un derecho de la población de los niños de 0 a 6 años y que incluye unos derechos que son impostergables, que son la salud, la alimentación y la educación inicial. Ya entonces se habla precisamente de educación inicial. Y entonces se establece, se habla de la educación inicial, se habla que en esta lo que se busca es desarrollar el máximo potencial de las capacidades de esta población y desarrollar las habilidades tanto en el juego como en el arte, la literatura y la exploración del medio. Entonces ya empieza a definirse a qué se refiere esa educación inicial, a qué población está dirigida. Y a la institución a la que se encarga de desarrollar y ejecutar esta política de educación inicial es el Instituto de Bienestar Familiar. Ya el tiempo, ¿me pueden decir si ya se me acabó el tiempo? No, pero dale, digamos. Si te falta, sí, digamos. Sí, creo que me quedan máximo 5 minutos. Sí, Entonces, pero redondea 5 minutos. Gracias, gracias Camilo. Entonces, digamos que esta sería la normatividad a nivel nacional y entonces uno ya puede empezar como a definir unas primeras características, que es claro que la reglamentación solo va a declarar como un grado obligatorio y que en esa legislación se concibe como una etapa que prepara a la educación, al ciclo básico de la educación, y que existe también una política importante, esta de atención integral a la primera infancia, donde el ICBF será el encargado. Luego podemos ya ver el caso de Bogotá, que digamos que esperaría no lanzar como pues no, es decir, puede ser un poco apresurado decirlo, Bogotá sería la ciudad donde hay un mejor desarrollo y donde ha habido una mejor reglamentación de la educación inicial. Entonces hay una reglamentación clara en este tema y podemos citar tenemos que el primer acuerdo es el 138-2004, donde se va a regular el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial. Posterior a este decreto hay otra normatividad donde se va a hablar de la calidad de este servicio y cuáles serían las condiciones mínimas que se tienen que dar. Otro decreto, que es un decreto más reciente, que es muy importante, es el decreto 567 de 2017, donde donde se adopta la política del ciclo de educación inicial y se establece que es prejardín, jardín y transición. Aquí entonces ya lo que sucede en Bogotá es que va a haber se establecen los jardines infantiles que van a ser manejados por la Secretaría de Integración del Distrito
y también por las instituciones educativas y los centros educativos. Van a estar a cargo de esta educación inicial. Ya entonces, creo que y también había un desarrollo muy interesante en Bogotá, unos lineamientos muy claros hacia dónde debe estar enfocada esta educación inicial de esta población menor de 6 años. En cuanto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional que nos van a llevar a la última parte a las conclusiones de esta intervención, es que en esos casos que han llegado a la Corte uno puede distinguir que hay una importancia clara de la educación en este periodo de la vida, que se reconoce como un periodo fundamental, que no solamente por las implicaciones que tiene el desarrollo de la persona, sino también económicamente tiene unas implicaciones importantes. Lo que ha dicho la Corte es que la interpretación que se dé a esos requisitos que se imponen, por ejemplo, de la edad, no pueden ser entendidos como unos requisitos exclusivos, sino inclusivos. Y que la Corte en otra sentencia habla de la importancia de la educación, reiterando muchos de estos criterios internacionales, diciendo como toda la importancia que genera la educación en este ciclo, en este periodo de la vida. Y hay otro grupo de sentencias, que es la que nos interesa acá particularmente, donde las personas que piden que van a solicitar este amparo, están pidiendo protección del derecho a la educación de un menor de 5 años. Entonces reclaman a una entidad, municipal, ya sea el municipio o un departamento, que se reclama que no se está reconociendo este derecho porque no se autoriza la matrícula de un niño que tiene menos de 5 años. Entonces, ya sea el departamento o el municipio, lo que responde en estos casos es decir que la normativa en Colombia es clara, está la ley 115 y en los decretos que les mencioné, donde se dice claramente que solamente hay un grado obligatorio y que este grado obligatorio de preescolar que se da a partir de los 5 años. La Corte entonces no entra a contradecir propiamente esta disposición normativa, sino lo que va a decir es que tiene que ser interpretada bajo un criterio de favorabilidad de ese principio pro infans, que lo que quiere decir es que, y establece un criterio de ponderación cuando se presenta este caso. Entonces, si el menor está próximo a cumplir 5 años, si en la institución educativa no se va a afectar el cupo de un niño que sí tenga 5 años, y si el menor pertenece a una población económicamente desfavorecida, entonces se le debe reconocer su derecho su derecho a la educación, así no haya cumplido los 5 años. Y también ha dicho la Corte que estos criterios que se han establecido son criterios que tienen que ampliarse la protección hasta garantizar los 3 años de preescolar y que cualquier decisión que limite esto va encaminado a se presume como una decisión inconstitucional. Ya para terminar, entonces podemos afirmar que existe dos conclusiones podemos tener. Una primera, que esa diversidad de instituciones y actores y de programas que van a estar encargados desde la educación inicial en Colombia no están siempre coordinados, tienen unas orientaciones que pueden ser distintas y que en esa medida eso puede tener un impacto en el derecho a la igualdad de esta población en lo que tiene que ver con el derecho a la educación, por un lado. Y por otro lado, que es clara una omisión, y las mismas sentencias de la Corte nos permiten inferirlo, una omisión legislativa relativa frente a la educación inicial y que sea garantizada realmente en la educación como un ciclo de la educación formal y un ciclo autónomo independiente de la educación, del ciclo básico de educación.